Gracias, amigos de Radio Centro. Bueno, pues tenemos invitados de lujo en un tema que incumbe pues prácticamente a todo el país o a la mitad de aficionados al fútbol. Chivas viene al juicio final el próximo 10 de julio en la Suprema Corte de Justicia. Se definirá el futuro, si sigue con Vergara, si regresa a la AC, y le agradecemos mucho al señor Francisco Cárdenas, presidente de la AC, que nos acompaña, al abogado Antonio Jasso, que nos han acompañado en este juicio que casi alcanza la mayoría de edad, casi 18 años. Paco, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación y sabes que estamos muy atentos a su programa y gracias por permitirnos estar aquí. Caray, me parece que fue apenas ayer cuando estábamos empapados, inmersos en este asunto, en este tema que conmocionó al fútbol, no solamente nacional, porque tratándose de Chivas el tema salió inclusive de las fronteras. Chivas es un equipo muy conocido, y cuando se empezó a tocar este tema de que había un propietario que les quería quitar y comprar acciones y todo, el tema salió de Guadalajara, salió del país. Pero me estoy ahorita acordando, me llegan flashazos, Francisco, parece que estábamos todavía hablando por teléfono y viéndonos en esos días que fueron claves para que pues el señor Vergara, y yo lo dije entonces y lo sostengo ahora, se hizo del equipo de una mala manera, auspiciado y protegido por algunos nexos que tenía con personajes importantes en la política. Sí, pero en aquel entonces eran más importantes. Por el presidente. Entonces, el presidente de la República, etcétera. Entonces, pues bienvenidos. Y bueno, Jime, vamos a preguntarles cómo está el tema. ¿Cómo está el tema, Francisco? ¿Cómo vamos? Pues mira, yo digo que bien, pero no sé si tengan alguna pregunta en concreto, pero... Yo creo que poner un poco en contexto, vamos ¿no? Para los contexto. radioescuchas. Hay un juicio de amparo de una sentencia que ya está ratificada primero por un juzgado y después por un tribunal colegiado. Esa sentencia del 2010 está firme. Sin embargo, no te quiero decir de azares por destino, esa sentencia que ganó la AC, que preside Paco Cárdenas, que se ganó desde el 2010, que desconocieron la Sociedad Anónima de Vergara, que le quitaron 200 registros marcarios, el título, la marca de Chivas. Dijeron estos dos tribunales en sentencia firme, ya no se puede alegar ni echar para atrás ni meter más escritos. Cúmplase, quítese la marca, la transformación no existe porque ni siquiera nació. Así es. Esa sentencia la ganaron y ellos están aquí peleándose, y el que perdió se quedó con la marca, sigue operando el equipo, se sigue hablando de Jorge Vergara. Esa sentencia que tenían firme no se ha podido cumplir después de 10 años o casi 10 años. Esa sentencia que los que ganaron han perdido, y el próximo 10 de julio le piden, finalmente llegó a la Suprema Corte, ¿la vamos a ejecutar o no? Ese es lo que viene. ¿Qué esperas ese 10 de julio, Fran? Mira, yo espero sinceramente que las declaraciones que hizo más o menos hace un mes, a principios del mes pasado, el presidente, el ministro Saldívar, lo hizo en 8 columnas diciendo: el crimen organizado ha infiltrado el Poder Judicial. Y yo espero que esto sea una declaración de guerra o una declaración de lucha en contra de la situación, y que no vaya a ser un aviso a toda la sociedad de decir así están las cosas y así van a seguir. Yo espero que haya un cambio. Yo espero que tomen la responsabilidad que les corresponde y que ejecuten la sentencia de acuerdo a la ley y al derecho. Y esperamos una certeza jurídica. Una certeza jurídica. ¿Se puede hablar de certeza jurídica para este caso que implica miles de millones de pesos y cientos de millones de dólares? Chivas es la marca más cara del fútbol mexicano, por encima de América y por encima de muchas otras. ¿Se puede hablar de certeza jurídica, abogado Antonio Jasso, cuando pues hace poco sale que un ministro de la Suprema Corte, Medina Mora, recibió millonarios depósitos en Londres? Estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia.
Se puede hablar de legalidad, de certeza jurídica, cuando un ministro recibe millonarios depósitos, me imagino que se ganó el melate. ¿Se puede hablar de certeza jurídica así? Yo estoy cierto de que sí, porque si no pudiéramos hablar de certeza jurídica como esperanza, que es de lo que vive todo abogado que litiga, que promueve juicios, pues entonces toda la estructura judicial en el país pues no tendría mayor sentido. Los juicios se resolverían a contentillo de cada parte según el interés que esa parte representara. Nosotros sinceramente siempre hemos promovido y actuado en el juicio con absoluta lealtad procesal, con absoluta lealtad procesal, esto es, con limpieza, creyendo en los tribunales y creyendo en que aquello que se falle por los tribunales se cumplirá. Aquí lo curioso, Carlos, Jimena, Nacho, lo muy curioso es que, tal y como lo comentaba Nacho hace un momento, la sentencia de amparo se confirma en 2009. En 2010 es cuando se empiezan o se realizan actos en vía de cumplimiento de lo que ya se había fallado como cosa juzgada. Y no solo se había fallado, está fallado. Solo que, ojo, cuando le quitan a Jorge Vergara la toma de nota que le había otorgado el INPI, ilegalmente, no legalmente, ilegalmente, y le tumban los registros de marca que a partir de esa toma de nota obtuvo para explotarlos con toda la capacidad que él podía en vía de mercadotecnia hacer o explotar, pues ustedes pueden entender el nivel de desesperación en que cayó. ¿Por qué? Porque le estaban quitando lo más valioso de ese patrimonio. Y entonces movió cielo, mar y tierra, y ustedes saben qué implica decir cielo, mar y tierra en este país a veces. No solo tráfico de influencias, no solo corrupción, no solo abuso de poder. Entonces, ¿qué hicieron los tribunales? ¿Por qué motivo lo hicieron? No obstante lo que habían fallado, emiten resoluciones ahora en contra de lo que previamente habían fallado. Con esta aclaración o precisión, que esas resoluciones, no obstante que son contrarias a lo previamente fallado, no eliminan, ¿sí?, no neutralizan las anteriores, porque las anteriores son legales y legítimas, y esas resoluciones posteriores son ilegales e ilegítimas, y sin embargo, por la consecuencia de resoluciones que se emiten en un sentido formal por un tribunal, cumplen una función. Y entonces, el único órgano jurisdiccional en este país que puede reconducir, corregir eso que tiene bloqueado, obstruido, obstaculizado el cumplimiento de la sentencia, es un tribunal que en este país se llama Tribunal Constitucional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ningún otro tribunal de jerarquía inferior a la Corte tiene capacidad, esto es competencia, para conocer y destrabar este problema. Sí, querías yo, hablando ahora que ya nos explicaste un poco más del contexto, señor Francisco, le quería preguntar, considerando si el 10 de julio ustedes pueden cantar victoria una vez más y ahora sí poner, digamos que manos a la obra en lo que será el proyecto de Chivas, ¿qué sigue? Me imagino que se debe haber sentido un poco frustrado de ver también el tratamiento que se le ha dado al club a lo mejor en los últimos años. ¿Usted siente que podría haber hecho cosas diferentes? ¿Qué seguirá en ese proyecto? Me imagino que ya tiene algo en mente, ¿no? Bueno, básicamente te diría yo volver a nuestras raíces, es decir, a lo que hizo grande la institución, porque era no nada más un equipo de fútbol, era una institución y sigue siendo una institución, nada más que está muy maltratada. Pero ya no tienes ni siquiera club social, el terreno ya lo vendieron, o sea, así es. Sí. Y ese terreno tendría que volver a la propiedad de la asociación aunque civil. tenga un centro comercial ahí encima. Con lo que con esté todo encima. Lo que está arriba, sí, tendría que ser así.
Y por lo demás, en lo deportivo, pues obviamente vamos a buscar la manera y encontrar el camino para que la afición tenga el equipo que se merece. Pero muchos dicen, es lo que te iba a preguntar y reforzar, mucha gente dice, olvídate de los problemas legales, no sé si se vaya a quedar con Vergara, no sé si se vaya a regresar a los chivermanos, lo que quieren saber es, ¿qué demonios va a pasar con nuestro equipo? Ustedes tienen lana para comprar jugadores importantes, ¿qué va a pasar con el equipo? Claro. El chivermano dice, me vale sorbete, me vale Modern, lo que pasa en la Suprema Corte. Sí, sí. No importa quién gane, pero quiero tener unas Chivas que compitan, que tengan buenos jugadores. Ustedes, y bueno, tiene lana así como para comprar jugadores, ¿cuál sería el plan? Bueno, mira, nosotros al recibir todo el patrimonio de regreso, recibiríamos una marca sin compromisos, sin contrato. Los contratos que haya podido firmar Vergara, esos quedarían nulos y fuera de toda posibilidad de ejecutar, porque los firmaría quien no tuvo derecho a hacerlo. Entonces, al tener una marca de este tamaño, con toda la libertad y con todo sin gravamen, digamos, pues hombre, seguramente que vamos a tener muchas ofertas. O sea, limpia de marca, ningún compromiso comercial. No, porque ya serían anulados al al ejecutarse esta sentencia. Entonces ahí tendremos, no nos preocupa, pues, nos preocupa más lo deportivo, porque eso es lo que siempre hemos estado involucrados. No, pero lo deportivo va de la mano de lo económico, obviamente. Claro. Al tener la marca más cara del fútbol mexicano, libre de todo compromiso, pues los grandes empresarios se tienen que acercar, porque la marca apetecible. Pero comercialmente sería como volver a empezar de cero, entonces, ¿no? Bueno, es que si tú recuperas una propiedad en un litigio, bueno, pues obviamente los compromisos que esa propiedad tuvo contra terceros o a favor de terceros, pues quedan anulados, porque ahora regresa al propietario original y al legítimo propietario, y no vas a cargar tú todos los pesos de los gravámenes o compromisos que haya tomado quien indebidamente manejó la propiedad. Este es el mismo caso que nos ocupa. De hecho, Vergara tendría que rendir cuentas de lo que hizo con esta propiedad. Tendría que rendirnos cuenta desde la venta del chícharo hasta pasar por todos los contratos de televisión y todos los ingresos que manejó indebidamente. Y tiene que darle cuentas ahora al propietario de quien debió haber manejado estas cosas y no él, que indebidamente lo hizo. O sea, no nos preocuparíamos los chivermanos, no nos preocuparíamos porque tenemos un plan, a lo mejor no lo puedes revelar porque primero tienes que ganar la cosa, claro. Y luego ya preocuparse. Y va un poco para largo también, ¿no? No el 10 de julio, el proyecto ya. No al otro día le entregan el Chivas. Tendría que pasar un proceso de algunos meses, no 18 años, ¿verdad? No, yo espero que no, ¿verdad? Porque eso es lo que nos tomó llegar aquí, ¿verdad? Y volver a empezar. Esto ya sería más rápido, ¿no? Un abogado, bueno, no puedes hablar de un plazo, pero ya no son 18 años ni un año, o cuánto más o menos especulando podría ser. En el mejor de los casos. En el mayor de los tiempos en que esto se pudiera extender para que se dé cabal cumplimiento a la sentencia, si me apuras, mi Nacho, 6 meses. Okay. Porque una determinación de la Corte ya no es para discutir ni para establecer, pues, qué habrá querido decir la Corte. No, cuando la Corte se pronuncie, en el sentido en que sea, ¿sí?, se tendrá que acatar en sus términos. Y lo más pronto posible. ¿Por qué? Por una razón elemental, Nacho. Jime, Carlos, una razón muy elemental. Todos los juicios de amparo que se promueven en el país, se promueven porque existe una violación, ¿sí?, a la Constitución. Y entonces, todos los juicios de amparo tienen por principal propósito restablecer la vigencia de la Constitución. Y si ustedes le dan un poco más adelante a lo que les estoy platicando, tiene una implicación gravísima. ¿A qué me refiero? Les comentaba hace un momento cómo se está obstaculizando el cumplimiento de la sentencia. ¿Qué está generando esa obstaculización al cabal cumplimiento de la sentencia? Pues que la violación constitucional que se combatió a través de ese juicio, ¿sí?, y que se ordenó salvar para restablecer la vigencia de la Constitución, pues no se ha cumplido. Y entonces la Constitución sigue violada por los motivos de este juicio. Y entonces, llévalo a su término, Carlos, Jime, Nacho. ¿Qué pasaría si la Corte no falla en el sentido en que debe jurídicamente fallar por su obligación de tribunal constitucional
y de órgano terminal en materia de cumplimiento de sentencias de amparo. ¿Qué pasaría? Pues que la Corte estaría tolerando, ¿sí?, que no se cumple una sentencia de amparo. Sí. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues que estaría tolerando que la Constitución siga violada porque nunca se logró restablecer, ¿sí?, el cumplimiento de esa sentencia. ¿Se dan cuenta hasta dónde no, es algo lleva terrible, esto? es terrible. Una pregunta, Sí. Francisco Cárdenas. ¿Cuántos eran los que tenían acciones y cuántos quedan todavía en la lucha contigo? Bueno, hay que aclarar, no eran acciones, Eran eran certificados de aportación, perdón. Sí, eran poco más de 160 personas físicas y eran poco más de 200 los certificados que estaban en poder, porque algunos tenían varios. De ese número, la gran mayoría se fue, obviamente, a vender lo que no era propio, Sí. a lucrar con lo que no era propio, y eso, pues obviamente que les despertó la ambición y se fueron. En este momento quedamos un grupo de aproximadamente 20 de los asociados que no nos negamos, que no quisimos vender y que no vamos a vender y que estamos luchando porque se restablezca el orden jurídico y que la asociación civil tenga ahora la certeza jurídica y se de regreso su patrimonio. Y cabe decir que ahora ya no estamos luchando únicamente por nosotros, que fue nuestro primer impulso, no es nuestra asociación civil nada más, sino todas las asociaciones civiles en el país que tienen patrimonios multimillonarios y que en un momento dado, el ejemplo que está tratando de hacer Vergara, pues bueno, cundiría y entonces sería muy fácil. Los asociados convertimos en SA y nos lucramos, vendemos y nos metemos un dinero a la bolsa que no nos corresponde. Qué bárbaro. Y eso, y bueno, esto va para profesionistas y para todas las asociaciones y todas las empresas. Necesitamos certeza jurídica, si no el país está patas para arriba y así no se puede prosperar. Híjole, muchas gracias en verdad, Francisco, Antonio, por estar aquí, por visitarnos, por explicarnos y desglosarnos todo esto, porque creo que, como bien lo decías, no todos los chivermanos están conscientes de lo que está sucediendo en este plano y de lo que viene, así que esperemos haberlos informado muy bien y seguiremos muy de cerca, y aquí tendremos la noticia de lo que sucede el 10 de julio. Aquí nos vemos. Pero ¿no? aquí está, esta es su casa para informar, para platicar, para que la gente se entere, porque va a ser, en verdad, para mí es la noticia del siglo en el fútbol mexicano. En verdad, ¿eh? ¿Sí? ¿Y del país? Y del país. Sí. Es algo fundamental para nuestro país, y ojalá que realmente la cuarta transformación se note también. A ver si es en cierto. este tipo A de ver si es cierto, situaciones. si hay. Gracias, o no hay. Francisco. Gracias, Gracias. Antonio. Al contrario. Gracias. Échenle ganas, ¿eh? Con el apoyo y el ánimo que ustedes dan, créanme que el presidente y su servidor nos vamos muy fortalecidos. Les agradecemos mucho su disposición y su comprensión. Esta es su casa. Gracias. Esta es su casa.